¿En qué momento una persona se da cuenta que es un adulto? Seguramente no es cuando le entregan la cédula, sino cuando empieza a tener obligaciones, tiene que pagar deudas, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar gasolina y muchas otras cosas. Es un dilema bien interesante. Bienvenidos a Todo es Plata, el podcast que no te cuesta ni un solo peso escuchar. Yo soy Adrián, profesional en gastar y amateur de las finanzas personales. Hoy tengo un invitado súper especial. Desde México viene Bruno. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Adri? Bien, súper bien. Muy contento de que hayas venido el día de hoy a hablar de este tema tan interesante que es cuando nos damos cuenta que la vida es todo plata y cuando nos damos cuenta que nos volvemos adultos es por las deudas o por el dinero más que por la edad. No todos son responsabilidades, sino también cómo gastas, cómo ganas y qué es lo que tienes que hacer con eso, ¿no? Bueno, entremos en materia. ¿Cuándo crees tú que es el momento en que una persona pasa a convertirse en un adulto? Como les decía ahorita, seguramente no es el momento cuando le entregan una cédula, sino cuando su vida de adolescente empieza a cambiar y empieza a afrontar otro tipo de, diría yo, situaciones en su vida que lo hacen entender que se convirtió en un adulto. Sea independizarse, sea entender que ahora tiene que cumplir con sus obligaciones, como pagar deudas, tener que pagar una renta, tener que gastar dinero en gasolina, en alimentación y en todo ese tipo de gastos. ¿Tú qué crees que es ese momento? Yo creo que ese momento depende mucho de las circunstancias de cada uno, ¿no? Creo que antes de que empezáramos estábamos hablando de cuándo nos salimos de la casa el uno y el otro, ¿no? Sí. Tú me decías que te saliste a los 28, yo me salí a los 18, ¿no? Pero a los 18 yo vivía en una residencia universitaria. Ajá. En donde pues mi mamá pagaba la renta y eso incluía servicios, el lugar estaba amoblado. Yo la verdad es que realmente no tenía ninguna responsabilidad acerca de eso, ¿no? Okay. Simplemente tenía un poco más de independencia. Entonces, ¿la independencia te hace adulto o realmente es más el tema de los gastos, no? Si tú te fijas, probablemente nuestros abuelos, nuestros papás a la edad de, no sé, 18 años o 28 años como yo en ese momento, ya habían hecho un montón de cosas y nosotros a duras penas, o en mi caso nosotros a duras penas, logramos salir de una vivienda cuando de pronto mis papás o mis abuelos a los 18 años ya tenían que su terreno, que no sé, sus hijos, su casa, no sé, no inventar sus cabezas de ganado. Y cómo han cambiado tanto las cosas que pues nuestra generación de millennials han tenido que irse adaptando a eso y no es como que desde pequeño ya estoy trabajando para ganarme mi terreno. ¿Tú cómo ves como ese cambio generacional ahí en relación a como a esa independencia, como a asumir esas responsabilidades económicas? Claro, fíjate que yo ahí luego estoy medio en contra del término millennial, porque creo que dependiendo de donde uno nace y cuando uno nace y las posibilidades que uno tiene, define qué generación está uno el otro, ¿no? A ver. O sea, por ejemplo, pues yo me acuerdo que a mí me tocó tener internet de esos que estaba conectado a la línea telefónica y sonaba feo. Y tú dices, oye, pues ahorita ya todos los chavos que nacen, pues ya tienen el iPad básicamente desde los 2 años y están viendo ahí las cosas, ¿no? Lo que sí es muy claro es que las cosas son cada vez más caras, ¿no? Y realmente nuestros sueldos no nos alcanzan para poder comprar este carro luego, para recién graduados del colegio, recién graduados de la universidad, comprar tu casa, si tienes una pareja, independizarte luego, ¿no? Creo que yo esa decisión de los 18 la volvería a tomar porque gracias a ellos es lo que estoy acá, okay, ¿no? Y realmente porque pues me salí de mi casa para irme a estudiar a otro lado, ¿no? Pero realmente yo a mis amigos siempre les recomiendo que duren todo el tiempo que pueden en su casa, ahorren, se capitalicen y como tú dices, ya eventualmente que tengan esa oportunidad de salirse, pues idealmente sea algo propio o pues ya creando un patrimonio, ya sea solos o con su pareja, ¿no? Las posibilidades que puede tener cada individuo, cada familia y también la cultura que haya como en ese núcleo familiar de cómo van a afrontar ese futuro adulto independiente según las posibilidades que, no sé, que le funcionen a todos. Claro, y es que es la cultura familiar y como los ideales que te proponen, ¿no? Los ideales que te meten. El tema, yo creo que desde que nacemos ya piensan, oye, pues el camino a seguir es el colegio, la universidad, casarse, los hijos, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que no es el único camino ni para el éxito ni para la felicidad, ¿no? O sea, puede que haya personas que terminen solteras el resto de su vida con 7 gatos y sean felices, ¿no? Y tal vez yo lo digo desde un tema personal, ¿no? Yo tuve una relación de 9 años en la que yo decía, pues ya el que sigue, damos anillo, nos casamos, la casa, el carro, los hijos y nos vamos.
y pues de un día para otro se acabó esto, y entonces te empiezas a preguntar, oye, pues ¿cuál es el camino a seguir, no? Y entonces realmente esto va muy relacionado también a lo que decimos, pues ¿qué te define ser un adulto, no? Es que ya tienes la casa, ya tienes los hijos. Yo creo que mucho antes, dependiendo de tu vida y cómo la llevas, es cuando ya eres un adulto, ¿no? Bruno, cuéntame cuál ha sido ese momento de tu vida o ese gasto, esa inversión o esa responsabilidad que tuviste. Oye, acá me estrené como adulto por X o Y razón, cuéntame. Fíjate que justo cuando salí de la residencia universitaria donde vivía, pues me mudé ya a un apartamento completamente vacío, ¿no? No había ningún mueble y pues era ahora así como el meme de cómo son los departamentos de los que se recién salen de su casa, donde está la cama en el piso y una televisión en el piso también. Y ya. Y yo así estaba, ¿no? Pero yo creo que el gasto que a mí más me impresionó es la primera vez que compré un refrigerador, ¿no? Okay. Porque yo creo que puedes vivir sin televisión, ¿no? Puedes vivir sin muchas cosas, pero un refrigerador sin tener como dónde guardar tu comida, dónde mantenerla, todo eso, creo que eso sí está súper complicado. Y creo que fue el primer gasto que yo dije, puta, este sí es un gasto de adulto. Y además porque pues no me alcanzaba la plata, entonces lo saqué a meses sin intereses. Okay. Y claro que fue pues estarlo pagando todo el tiempo que lo tenía que pagar, ¿no? Oye, Bruno, ¿qué cosa tú compraste y dijiste, oiga, yo no pensé que esa vaina iba a valer tanto? Cuando recién me salí de la residencia universitaria, ajá, y que llegué a este apartamento que te digo que estaba completamente vacío, a los pocos meses empezó el COVID. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que yo ya no iba a la oficina, ¿no? Y entonces estaba todo el tiempo viviendo ahí y entonces me obsesioné con tener los mejores muebles que podía tener, ¿no? Y entonces, oye, ¿sabes qué? Me compré un mueble para la televisión, me compré un escritorio. Okay. Y lo que yo nunca pensé que podía costar tanta plata era la sala, ¿no? Pues quieres una sala, un sillón que sea cómodo, donde te puedas echar a ver la televisión, pero también puedas recibir personas, pero también, pues si tienes un perrito o algo, pues que no lo vaya a hacer un desastre, a dañar. Claro, es que las salas son bastante caras. Y yo me acuerdo que tomé la peor decisión de mi vida en ese momento, o tal vez no la peor de mi vida, pero una de las peores, y compré una sala por Facebook Marketplace. Ok. Y la sala, tú veías la imagen y se veía excelente, se veía comodísima. La verdad es que lo que llegó no era eso. ¿Qué te cuento? A los 2 meses invité a unos amigos a mi casa a echar la fiesta. Y para cuando se fueron, la sala ya no servía, ¿no? Ya estaba rota. Yo me acuerdo que la compré en muchas plazas porque me gustaba invitar gente. Y pues ya la mitad de las plazas ya no servían, ¿no? Entonces sí, las salas son muy caras. O sea, resultaste aplicando la de lo barato sale caro y resultaste comprando otra, ¿o qué hiciste? Fíjate que no duré con esa hasta que me mudé al siguiente apartamento como 3 años después. Entonces era parte de su atractivo, una sala que te contaba historias con solo verla. Bueno, Bruno, hablemos sobre la canasta familiar. Hay un estudio de Infobae que dice que la canasta familiar en Colombia está rodando más o menos entre 130.000 pesos a 140.000, varía según la ciudad donde se viva. Pero pues hablemos un poquito sobre eso. ¿Tú qué opinas sobre si es un precio acertado? ¿Cuánto gastas tú en la canasta familiar? ¿Gastas eso o gastas más? ¿O cómo es ese dato? No, la verdad es que sí me parece muy bajo, ¿no? O sea, creo que, yo vivo aquí cerca de la oficina y siempre que paso al Oxxo, pues me encuentro cositas ahí que comprar y la pura barra de pan vale como 7,000 pesos, ¿no? Ajá. Entonces gastar 130,000 pensando en una familia, no sé, 4 personas, pues la verdad es que sí me parece bastante bajo, ¿no? Te cuento mi caso, por ejemplo, yo me puedo gastar esos 130,000 que dice ahí solo en el mercado de fruta y verdura, que es diferente al de despensa, ¿no? Solo en eso. Y el resto, ¿qué? ¿Dónde está la carne? ¿Dónde están los granos, pan, leche o lo que normalmente se consume? Pues es más dinero. ¿Cuánto gastas tú en tu canasta de alimentación? Digo, yo vivo solo, ¿no? Y realmente cocino para una persona cuando cocino, o me hago el sándwich en la mañana y el cereal en la noche, ¿no? Entonces yo realmente gasto más o menos 450,000 pesos al mes en mi canasta, en el súper que hago, ¿no? En la despensa que compro. Creo que ya también depende de las posibilidades que tiene cada núcleo
porque pues no es lo mismo un núcleo que tiene, no sé, 2 salarios al núcleo que tiene 4 salarios mínimos, y entonces pues quizás pueden darse ese tipo de comodidades. No, y también creo que tiene mucho que tomar en cuenta los gastos adicionales que también van relacionados como con la alimentación, ¿no? O sea, yo cuando recién llegué hacia acá, pues la verdad es que no sabía dónde ir al supermercado, cuál era el buen supermercado, y la verdad es que hay unos lugares aquí cerca de la oficina para comer, y ahí era donde comía todos los días en lugar de estarme cocinando, ¿no? Entonces también hay como gastos adicionales que uno pues no toma en cuenta dentro de esa ida al mercado o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál crees que es el gasto que más exprime tu sueldo siendo un adulto independiente? Actualmente, visitar a mi familia en México, ¿no? Porque Okay. la verdad es que estoy lejos, soy hijo de madre soltera y pues obviamente hay que visitar a mi mamá cada vez que se da la oportunidad, ¿no? Creo que algo más generacional es que realmente, pues justo hablando de lo que decíamos, es difícil que alguien de nuestra edad piense en este momento en el retiro, ¿no? O que tenga gastos muy fuertes, y muchas veces enfocamos nuestro dinero como a esta gratificación instantánea, ¿no? Oye, pues cuánto me sale esta ida a ir a bailar con los amigos, cuánto me sale esto, y sobre todo yo lo he visto mucho en los conciertos. A mí me encantan los conciertos. Yo he ido 8 veces a Coachella. Este año, si todo sale bien, va a ser la 9ª, y ya me prometí a mí mismo que después de la 10ª se acaba, porque pues obviamente es un gasto súper grande, ¿no? Porque no es solo la entrada, es llegar, es cómo vas a comer allá, es todo eso. Y obviamente creo que yo le resumiría como que gastamos mucho en experiencias, ¿no? En tener estas historias. Si algún día tenemos hijos y familia y nietos, pues ¿qué les vamos a contar, no? Bueno, Bruno, ya nos dimos cuenta que ser adulto independiente pues cuesta un montón de plata, y que hay que tener buena administración financiera, o si no pues podemos tener problemas fácilmente. Pero danos tú un buen tip para ser adulto independiente. Fíjate, te cuento, yo creo que yo soy un loco del Excel. Entonces, realmente cada gasto que yo tengo en mi tarjeta de crédito, o en mi tarjeta de débito, si saco efectivo, lo que sea, lo voy poniendo en el Excel y voy poniendo en qué me lo gasté. Okay. También tengo planeadas pues cuánto me va a caer mi sueldo, qué sueldo va a ser, y con eso voy haciendo, pues obviamente nunca estar gastando más de lo que debería estar gastando, ¿no? Okay. La otra parte que yo siempre veo o que procuro hacer es nunca vivir al máximo de tus posibilidades, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso para mí lo que quiere decir es, oye, ¿sabes qué? Yo gano 5 millones de pesos al mes. Pues intenta vivir con 3, intenta vivir con 3.5, ¿no? Okay. Para que ese 1.5 pues lo estés ahorrando, idealmente en algún CDT, algo que te haga crecer tu dinero, no dejándolo abajo del colchón. Pero justo creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues te cuento, creo que siempre que tengo un aumento de sueldo, en lugar de decir, oye, pues ahora voy a gastar más porque pues estoy ganando más plata, procuro quedarme gastando lo mismo, ¿no? O por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Me cambié el lugar de renta y ahora en lugar de pagar 3 millones de pesos, ahora pago 2 millones. Ese millón siempre buscar ahorrarlo, ¿no? Creo que algo que es bien importante también es que, como decíamos, pues ya ser un adulto implica tener siempre deudas, ¿no? Entonces, si el 30% de tu sueldo o más son deudas, estás sobreendeudado. Entonces siempre tenemos que buscar que tengamos menos del 30% en estas deudas para justo tener dinero para ahorrar. Uno nunca sabe, para tener dinero para el transporte, para tener dinero para la canasta básica de lo que hablamos, para la comida, y pues obviamente para todas esas experiencias que también hablamos que nos gusta vivir. Bueno, en conclusión, nos damos cuenta que la vida adulta empieza cuando tienes esta cantidad de responsabilidades financieras que te hacen dar cuenta que pronto un sofá para la sala vale un montón de plata y antes era algo en lo que no pensabas. Eso pues, como siempre, nos resume que todo esto es plata. Y pues nada, Bruno, muchísimas gracias por haber venido. Adri, muchas gracias por la invitación, la verdad es que la pasé muy bien. Ahí cuando gustes, de nuevo podría estar por acá. Bueno, y este fue un episodio más de Todo es Plata.